Hola Leida, vamos a revisar la actividad integradora 6, ¿vale? La reseña. Em, bueno, pues aquí te presentan como una introducción, el propósito, lo que necesitas y qué vas a entregar, ¿sale? Básicamente ya tuviste que leer estos dos artículos, ¿sale? De Pedro Villa y Caña y de Montserrat Muñoz. Ambos son artículos periodísticos, ¿sale? Por una parte nos dicen, uno se titula Indio Guarachudo logra ingresar a Instituto de Massachusetts, ¿sale? Y el otro es Ricardo Pablo Pedro, de la Sierra Oaxaqueña al MIT, o al IMT, que es este Instituto de Massachusetts, ¿vale? Eh, Supongo que ambos, yo no los he leído, pero supongo que ambos hablan de lo mismo. Uno lo puedo suponer por la fecha, ¿sale? La fecha en la que fue escrito, perdón, es esta, la fecha en la que fue escrito. Y la otra, eh, pues esta expresión, algo pues clasista, un poco racista, pero pues justo, o sea, si ya están hablando de la Sierra Oaxaqueña, pues yo me imagino, es también un prejuicio, es una suposición, pero pues yo me imagino que hablan de la misma persona. Y sobre todo, pues esta cuestión, Instituto de Massachusetts y MIT, que pues en inglés eh, son estas sus siglas de ese instituto, ¿vale? Bueno, ya una vez que los leíste, tienes que analizar, bueno, ¿para qué hice esto? ¿Para qué te dije esta parte de que los dos artículos hablan de lo mismo? No, no fue una cuestión de eh, ponerme como yo estrellitas, sino para que te- de compartirte la idea, que tú te des cuenta que simplemente por los títulos yo puedo empezar a hacer inferencias. A pesar de que no conozco los recursos, no los he leído, yo puedo empezar a hacer inferencias sobre los textos que me están presentando, ¿vale? Cuando tú lees un texto, tú puedes empezar a suponer, a imaginar, a pensar de qué trata. A pesar de que no lo hayas leído todavía, puedes empezar a formular suposiciones, ¿sale? Puedes suponer, puedes imaginarte, puedes pensar, puedes aventurar una idea de decir, ah, pues a lo mejor están relacionados o no tienen nada que ver. En este caso yo digo, igual y me equivoco, pero yo digo que ambos textos guardan relación entre sí, ¿sale? Bueno, eso en relación con este punto uno. Me imagino que ya los leíste, ya los revisaste. Lo siguiente que te piden es analizar los textos. ¿Qué quiere decir analizar? Analizar, mira, si yo me voy a estos recursos, bueno, son el mismo, pero si yo me voy a un diccionario, como el diccionario de la lengua española, y le pongo analizar, busco hambre. Eso es lo que me encanta de eh, las definiciones. Si yo busco ahora análisis, porque analizar dice someter algo a un análisis, hombre, no, pues sí. Vamos a buscar qué es análisis. Y la primer acepción de la palabra es distinción o separación de las partes de algo para conocer su composición. Entonces, si yo realizo un análisis, lo que tengo que hacer es distinguir y separar las partes de algo, usualmente un todo, podemos pensar como un todo, para conocer la composición de ese algo. ¿Cuáles son las partes para que conozcamos la composición de ese todo? Si aquí me está pidiendo que analice los textos, este es un primer texto y este es un segundo texto. Lo voy a abrir, ¿sale? Este es el recurso que te había compartido, ¿vale? Y es el segundo recurso, este de Montserrat Muñoz. Este eh, es precisamente el primer recurso, ¿vale? Eh, Aquí
todo este texto y todo este texto lo vamos a someter a análisis, es decir, lo vamos a separar en las partes para saber cómo se compone ese texto. Y para eso, lo que tenemos que hacer es construir una tabla en un procesador de textos, ¿vale? Como esta. Y entonces te presentan una primera columna, toda esta columna, que hace referencia a este primer recurso. Y esta segunda columna hace referencia a este segundo recurso, ¿vale? O bueno, esta tercera columna, digamos, una, dos y tres. Segunda columna, tercera columna, ¿vale? Y entonces te pone una serie de preguntas. Estas preguntas, ¿para qué sirven o qué son? Pues son los elementos de análisis. ¿Qué es lo que explica la introducción del texto en cada caso? A ver, me lo voy a llevar a Word, lo copio, abro un Word nuevo y lo pego en el Word nuevo, ¿sale? Y entonces voy a ir escribiendo. Dice, elementos de análisis. ¿Qué es lo que explica la introducción del texto? ¿Cuál es la introducción de un texto? Usualmente siempre va a ser el inicio, ¿sale? A pesar de que no lo pongan, eh, no pongan un subtítulo o algo así, casi siempre es el inicio del texto. ¿A qué me refiero con inicio del texto? Primer párrafo y usualmente segundo o hasta tercer párrafo, ¿sale? Mira, yo no lo he leído nuevamente, pero te digo, aquí dice indio guarachudo, es lo que escucha Ricardo Pedro Pablo de manera reiterada. Este joven indígena, quien a pesar de las adversidades ha podido salir adelante. Hoy es el único indígena mexicano en estar en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT por sus siglas en inglés, motivos por los que fue galardonado con el Premio Nacional de la Juventud 2017 en la categoría del logro académico. ¿Sale? Esto, ¿qué nos está haciendo el texto? Pues nos está presentando a quién, a Ricardo Pedro Pablo. ¿Y qué nos está diciendo de esta persona? Lo que nos está diciendo es que es un indígena mexicano que está en este instituto y que ganó o fue galardonado con este premio en esta rama. Fundamentalmente tenemos tres ideas entonces, ¿sale? Nos presentan quién es o de quién van a hablar, nos presentan una característica suya, nos dicen en dónde se encuentra, no sé si estudia o está, aquí hay una cuestión de vaguedad, estar, pues quién sabe qué significa estar en el Instituto de Tecnológico de Massachusetts. No sabemos si estudia, no sabemos si trabaja, no sabemos qué hace ahí, pero al menos aquí dice estar. Y finalmente nos dice que fue una persona que fue premiada o ganó un premio, el Premio Nacional de la Juventud de 2017. Los otros dos párrafos, aquí nos lo va a presentar, nos presentan quién es, de dónde es, en este caso es de Tuxtepec, Oaxaca, y egresado estudió en la Facultad de Química de la UNAM. Em, Nos presentan un poco de su vida. O sea, dice, el joven asegura que en el poblado donde creció existe una regla, naces pobre y mueres pobre, ¿sale? Y nos siguen hablando de su vida, dice, sin embargo, a pesar, aquí hay un error, pero es, sin embargo, a pesar de trabajar desde niño cargando bolsas del mercado y pasar hambre, sabía que quería romper esa regla. Nos presentan un recuerdo de él o un testimonio que él señaló. Dice, desde pequeño sabía que no quería morir pobre y no sé hablar la lengua de mi tierra porque mi madre se rehusó a enseñarme para que no me discriminaran, porque vivimos en un país que juzga por su forma de hablar, incluso por el color de piel, comenta, ¿vale? Estos tres párrafos, ¿qué nos está diciendo o qué nos está presentando? ¿Qué es la pregunta de aquí? ¿Qué es lo que explica la introducción del párrafo, del texto, perdón, texto? Ah, pues lo que está haciendo es presenta a la persona, no, presenta a Ricardo
Ricardo Pedro Pablo. Presenta a Ricardo Pedro Pablo, quien es un indígena mexicano y se encuentra en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Creo que se escribe con doble S. No, es aquí una S y doble T. Massachusetts. Eh, Además, nos cuentan de dónde es y señala que ha tenido que pasar por diferentes adversidades. Una de ellas, ¿no?, del lugar, el pensamiento de las personas del lugar donde creció. Si quieres más específico, pues en Oaxaca. Entonces, eso es lo que hace estos primeros párrafos. ¿Sale? ¿Cómo puedes identificar qué es lo que hace? Pues básicamente cuando lo que está en negritas. Eso es lo más importante del párrafo. ¿Y qué es lo que está haciendo en negritas? Pues nos está hablando de esta persona. Nos habla de una característica suya. Nos habla de un lugar en donde esa persona se encuentra. Y nos habla de un premio, que lo más seguro es lo que ganó, ¿vale? Entonces nos está presentando a esta persona, ¿va? Aquí no hay negritas, ¿vale? Pero eh, en este caso, cuando tú lo leas, considera estos tres párrafos y ve qué es lo que hacen. Dice, haber nacido en una pequeña localidad de Oaxaca, en una familia de bajos recursos, no significa un impedimento. Aquí nos está presentando a Ricardo Pedro, a Ricardo Pablo Pedro. Fíjate qué es lo que está haciendo, qué nos dice, qué nos está presentando de la realidad de Ricardo Pablo Pedro. Aquí no está presentándolo. Dice, haber nacido en una pequeña localidad de Oaxaca, en una familia de bajos recursos, no significó un impedimento. ¿Vale? Te la dejo ahí. Piénsale qué es lo que está haciendo ahí. ¿Sale? Bueno, eso en relación a la primera pregunta. ¿Vale? No voy a analizar este segundo texto, yo te lo voy a encargar a ti. Te voy a ir apoyando con el primero para que vayas viendo qué es lo que tienes que hacer. ¿Vale? ¿Qué se aborda en el desarrollo del texto? A ver, vamos a ver. Vamos a regresar a este artículo. Si ya aquí nos dijeron quién es, de quién van a hablar, dónde se encuentra, qué ganó, qué característica tiene, de dónde es, dónde estudió, cuál es el tipo de pensamiento en el poblado o de las personas del poblado en donde él creció, donde vivió en algún momento. Una, un testimonio que él quería romper esa regla. Bueno, si eso ya nos hablaron en la descripción, en la introducción, perdón, en la introducción, entonces ahora continúa el desarrollo. Dice, viste ropa típica de la región y guaraches que le regaló su abuela hace 4 años antes de morir. El joven galardonado indica que a la par de estudiar en la reconocida universidad estadounidense ha tenido que trabajar limpiando departamentos y dormirse en su cubículo para apoyar a su hermana que padece cáncer cerebral. Me han dicho ta 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 ta. ¿Sale? Vas a leer hasta aquí, hasta antes de terminar su último año en la facultad. ¿Vale? ¿Para qué? Pues justamente todo esto forma parte del desarrollo. Viste ropa típica de la región y guaraches. Me han dicho indio guaracho. Al leer el discurso, Ricardo Pedro Pablo manifestó. Acompañado de su madre, cuenta que a los 18 años
Estudiar y trabajar no es posible si uno quiere ser químico. Antes de terminar su último año en la facultad, ¿vale? Y después de que lo termines de leer, te preguntas, ¿qué me está diciendo? ¿Qué te puede decir el texto? A ver, te puede contar una historia, te puede presentar recuerdos, te puede describir la vida de alguien, te puede... ¿qué más? Contar una historia, revivir recuerdos, contar la historia. No, perdón, no, describir. Te puede describir a una persona, su forma de ser, te puede describir la forma de ser de una persona. Te puede em, describir solo un evento en su vida. ¿Qué está haciendo en todo esto? En mi opinión, te iba a dejar que lo hicieras tú, no, pero te lo voy a dejar para que tú hagas este segundo texto. En mi opinión, aquí lo que está haciendo es, son dos cosas. Por una parte, presentar lo que ha significado eh, una historia de esfuerzo o lo que ha implicado una historia de esfuerzo. Dice, indica que a la par de estudiar en la reconocida universidad estadounidense, es decir, acá, entonces ya sabemos qué hace, estudia en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. A la par de estudiar, también ha tenido que trabajar limpiando departamentos y durmiéndose, bueno, ha tenido que trabajar limpiando departamentos y dormirse en su cubículo. Es decir, no la vive fácil, aún así, sino que trabaja y además se duerme en su cubículo. No está lleno y completo de lujos. Aquí nos está presentando una historia de esfuerzo de lo que ha tenido que hacer, ¿vale? A lo que se ha tenido que enfrentar. Indio guarachudo, me han dicho. Yo les contexto que mis guaraches son el ejemplo de que ir de un lado a otro es llevar tus raíces de aquí para allá. A pesar de que lo insultan, lo injurian, él responde y se siente orgulloso. ¿Sale? Es llevar tus raíces de aquí para allá. Eso expresa orgullo. Esto es una primera parte que nos presentan en el desarrollo. Dice, al leer el discurso, Ricardo Pedro Pablo manifestó, nunca me he sentado a comer con mis hermanos porque todos han migrado de México. Desde pequeño sabía que no quería morir. Pobre, mi familia, la educación, mis amigos siempre me han acompañado, han sido la fuerza. Acompañado de su madre, cuenta que a los 18 años, al tomar el camión a la Ciudad de México en su primer día de clases en la UNAM, no sabía dónde dormiría. Sin embargo, sus compañeros le abrieron las puertas de su casa y lo apoyaron económicamente. Cuenta una historia de esfuerzo. Perdón, yo creí que estaba dividido en dos partes, no lo había leído, pero no, ahora que lo leo, sigue contando una historia de esfuerzo. Eso es lo que se aborda en el desarrollo. Ese esfuerzo. Nuevamente, en este párrafo se vuelve a mencionar la cuestión del esfuerzo frente a la carencia, frente a la pues pobreza económica, ¿no? Dice, al leer el discurso, Pedro Pablo manifestó, nunca me he sentado a comer con mis hermanos porque todos han migrado de México. Desde pequeño sabía que no quería morir pobre. Mi familia, la educación y mis amigos siempre me han acompañado, han sido la fuerza. ¿Sale? Nuevamente se manifiesta como esta cuestión de esfuerzo. No quería morir pobre. Ahí está. Y pues estos tres elementos, familia, educación y amigos, han sido la fuerza para seguir adelante. ¿Sale? Se vuelve a manifestar el esfuerzo. Nuevamente dice, no sabía dónde dormiría en Ciudad de México, pero lo acompañaron. ¿Quiénes? Ciertos amigos. Lo apoyaron económicamente, lo invitaron a dormirse en sus casas. Aquí hay hasta cierto punto una cuestión de solidaridad, ¿sale? Pero nuevamente esta solidaridad porque se ha tenido que esforzar y otros lo han ayudado, él se ha esforzado, etcétera, ¿vale? Pero es patente una cuestión de esfuerzo en todo el texto. Eh,
estudió y trabajó. ¿Cómo? Vendiendo dulces en las clases. Así se apoyaba económicamente. ¿Sale? Nuevamente vuelve a ver como una cuestión de esfuerzo. Un estudiante, pues un estudiante podría pensarse de tiempo completo, pero él no, porque un estudiante de tiempo completo tiene que garantizar comida, tiene que garantizar techo, tiene que garantizar vestido para poder dedicarse a estudiar. Pero si no tiene garantía de comer, de vivir, de vestir, entonces para poder obtener esos aspectos, esos elementos, vivienda, comida y sustento y vestido, perdón, para poder obtenerlos tiene que trabajar para tener dinero y poder cambiarlo. Entonces necesita estudiar y trabajar. ¿Cómo lo hizo? Pues vendiendo dulces. Y entonces hay una cuestión de esfuerzo aquí, ¿vale? Dice, bueno, aquí esto sería el final, ¿sale? Entonces, a ver, vamos a regresar a la tabla. Dice que se aborda en el desarrollo. Se presenta una historia de esfuerzo. Eso es de lo que habla, ¿sale? Ya que el joven, ya si le quieres agregar, ya que el joven Ricardo no contaba con los medios suficientes para solo dedicarse al estudio. Presenta parte de la historia joven respecto a tener que trabajar y estudiar al mismo tiempo. Incluso ahora, bueno, no ahora no, pero incluso cuando estudia en el MIT, en el MIT. ¿Qué conclusión se muestra en el artículo? Esta parte ya es muy poca y te la voy a dejar a ti. ¿Para qué? Para que pongas en práctica esto. ¿Qué es lo que está diciendo el texto? ¿Qué está pasando? Esta es la conclusión. Lo voy a leer, pero te la voy a encargar a ti y voy a resaltar en dónde se demuestra a lo mejor los puntos clave en donde tienes que poner atención para poder escribir esta parte, esta sección. Dice, el 30 de enero de 2012 recibió la noticia de que había sido aceptado en el MIT. Fue uno de los más emocionantes de mi vida. Señala, emocionado, el joven galardonado manifiesta. Sé que los jóvenes podemos cambiar el rumbo de México y los sueños sí se pueden cumplir. ¿Sale? Esa es la conclusión del artículo. ¿Vale? Termina muy raro, pero bueno, no importa. Em, ¿Qué dice sobre el 30 de enero de este año? ¿Y qué sucede? ¿Cómo lo toma el joven? Y además, ¿cuál es su opinión? ¿Sale? ¿Cuál es la opinión del joven? Así acaba. Entonces, a ver, te doy esos elementos para que tú puedas hacerlo. Dice, ¿consideras que el título es adecuado? ¿Por qué? Bueno, ya escuchaste mi expresión del inicio y si no, regrésate al video. Cuando yo leí Indio Guarachudo logra ingresar al MIT, aunque está entre comillas, eso no importa. Este es un medio de comunicación y los medios de comunicación ¿qué hacen? Es un medio de comunicación privado. Los medios de comunicación privados no solo informan a las personas, también venden información. Y este hecho, Indio Guarachudo, no es gratis, ¿sale? No es gratuito que lo haya puesto, a pesar de que él señala el propio Ricardo Pedro Pablo, a pesar de que el propio Ricardo Pedro Pablo diga, me han dicho, otros me han dicho, sí, pero eso no da derecho a que un medio de comunicación, en mi opinión, reproduzca, a pesar de que esté entrecomillado, los dichos de otras personas. Esto es para vender. Una cosa es llamarle Indio Guarachudo logra ingresar al MIT y otra cosa muy diferente es poner Ricardo Pablo Pedro de la Sierra Oaxaqueña al MIT. ¿Por qué no empezar con el nombre de esta persona?
porque no vende. Ah, Ricardo Pablo Pedro. Ah, sí. ¿Quién es? ¿Quién sabe? Una persona más. Pero, no, si le ponemos indio guarachudo, caray. Ya cambia la cosa, ¿vale? Entonces, esa es mi opinión, ¿sale? Yo no considero que sea correcto ese título. No lo voy a escribir, ¿vale? Pero yo no considero que sea correcto ese título. ¿Y por qué? Porque ya te di mi opinión. Porque se me hace un título, o ya te di mis razones, porque se me hace de un título, una, clasista y racista. Dos, se puede modificar el título. Tres, se reproduce justamente el racismo y el clasismo del que él es sujeto en Estados Unidos y quizás en otros lados, ¿vale? Un medio de comunicación tan fuerte lo está reproduciendo, lo está repitiendo, digámoslo. No es con la intención de ofender al interpelado, pero aún así sigue manteniendo el título, ¿vale? Y ese título lo mantiene por una cuestión amarillista, para vender, ¿sale? Bueno, esas son las razones que yo daría. ¿El lenguaje que emplean es comprensible y correcto? Dime tú, o sea, tú piénsale, regresa. ¿Le entendiste? ¿No le entendiste? Hay palabras extrañas, es como muy redundante, bueno, es como muy repetitivo. ¿Es complicado entender la idea o las ideas? ¿Es complicado entender como la historia o es fácil de entenderlo? ¿Sale? Eso te lo dejo a ti para que tú le reflexiones, para que tú pienses. Eso es parte de un análisis, ¿sale? Ver qué tan fácil o qué tan difícil es entender las ideas que están en un texto, en este caso, pues en un artículo periodístico, ¿vale? Emplea datos para sustentar la información. Aquí aparecen algunos datos. Nos dice a lo mejor en el 2017, tantos estudiantes mexicanos se postularon para ganar. No, perdón, no. Perdón, no es en el 2017. En el 2012. En el 2012, tantos estudiantes mexicanos se postularon para ganar un lugar en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. O nos dicen en el 2012, el porcentaje de estudiantes aceptados en un posgrado de nivel doctorado en nuestro país fueron tantos y los que salieron a estudiar a países extranjeros fueron tantos. No, ¿sale? Al parecer, pues no nos presenta ninguna información cuantitativa o alguna gráfica o números, no presenta, ¿vale? ¿Cuál es la idea principal? Permite el desarrollo de ideas secundarias. La idea principal normalmente siempre se expone en el título, casi siempre. De un artículo muy corto, casi siempre la idea principal va a estar en el título. Y a pesar de que nos dice indio guarachudo, nosotros le podemos cambiar, ¿vale? Le podemos poner la idea principal del artículo es que una persona de origen indígena ha conseguido con bastante esfuerzo ingresar a una universidad, institución de educación superior, pero pues eso ya es como muy acá, muy nice, pero a una universidad estadounidense de prestigio a pesar de una serie de dificultades económicas, las cuales, gracias a su esfuerzo y el apoyo de otros, ha sido capaz de ir superando. No le pongo superar porque no las ha terminado, o sea, bueno, al menos en ese año, 2017, pues no. Sigue estudiando y nos cuenta que sigue trabajando a la par de estudiar, ¿vale? Esa sería la idea principal. Por supuesto, yo la desarrollé mucho, pero este título la resume. Pues sí, Indio Guarachudo logra ingresar al MIT.
Bueno, una persona de origen indígena, esta parte, una persona de origen indígena, esta cuestión racista y clasista, este calificativo, pues yo ya lo modifiqué por algo más formal, algo más, pues hasta cierto punto políticamente correcto, ¿vale? Ha conseguido con bastante esfuerzo ingresar a una universidad de prestigio, pues logra ingresar al MIT. Esa idea que yo desarrollé un poco más, pues ya está contenida aquí. Logra ingresar al MIT, ¿sale? A pesar de una serie de dificultades económicas, las cuales gracias a su esfuerzo y el apoyo de otros ha sido capaz de ir superando. Pues es lo que nos comenta el artículo, ¿sale? Em, a la par de estudiar en la reconocida universidad estadounidense, ha tenido que trabajar limpiando departamentos y dormirse en su cubículo. Ahí está una cuestión del esfuerzo. Otra. em, ah, todos han migrado a México, todos sus hermanos, y él mismo tuvo que migrar a México, a la Ciudad de México. Desde pequeño sabía que no quería morir pobre. Y estos elementos que ya te decía son la fuerza que lo ha ayudado a salir adelante. Otra cuestión de esfuerzo. Estudiar y trabajar no es posible, pero ha tenido que vender dulces en mis clases. Otra cuestión de esfuerzo. Em, el apoyo pues se ve manifiesto aquí. Sin embargo, sus compañeros le abrieron sus puertas de sus casas y lo apoyaron económicamente. Ahí se ve esta cuestión del apoyo, ¿vale? Esa es la idea principal. Dice, ¿qué aciertos consideras que tuvo el autor en su texto? ¿Qué hizo bien el autor? Yo diría que tiene una buena estructura, está bien estructurado. Primero nos presenta quién es Ricardo Pedro, en dónde se encuentra, cuál es su mérito, qué méritos tiene, que es el Instituto Tecnológico de Massachusetts, estudiar ahí, ganar este Premio Nacional de la Juventud. Después nos habla de dónde es, en dónde estudió, recupera recuerdos o testimonios de la persona. eh, es ordenado en sus ideas, no divaga, no nos cuenta a lo mejor cuál era el nombre de su abuela, por qué le regaló los guaraches y cómo es la comunidad. No, no divaga, o sea, se mantiene centrado en el tema. Yo diría que esos, en principio, ¿vale? Es decir, tiene una buena estructura, uno. Dos, nos habla o nos presenta a la persona, nos señala características importantes para saber quién es esa persona. Ese sería el dos. Tres, recupera la voz o los testimonios de la persona entrevistada o de la persona de quien está hablando. Le da un espacio a su voz, a su opinión un poco insidioso, pero no importa, o sea, lo recupera su voz. Y cuatro, no divaga, se mantiene en la idea principal, que es comunicar la historia de esfuerzo de esta persona, de Ricardo Pedro Pablo, ¿vale? Esos son los cuatro elementos que se identifican aquí, ¿va? Eso mismo que yo acabo de hacer, tienes que hacerlo con este texto, ¿vale? Eh, identificar el inicio, la introducción, identificar el desarrollo, identificar la conclusión, qué es lo que hace en cada caso. Eh, que al leerlo tú te vayas preguntando, ¿estoy entendiendo lo que me está diciendo? Porque utiliza palabras sencillas, utiliza un lenguaje comprensible y claro, y además es correcto. Si sí, ¿por qué? O si no, ¿por qué? O sea, no tienes que responder a todas afirmativamente o de forma positiva. No tienes que decir a todas sí, 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 sí lo utiliza. Le puedes poner no, no lo utiliza. Porque no porque emplea palabras como, porque emplea o usa, no porque usa palabras eh, complicadas. Por ejemplo, em, carbono.
O si quieres, no, ya sé. No porque usa palabras especializadas. Ajá. El carbono es un elemento químico, pero pues no vamos a estar familiarizados quizás con él en una nanomateriales. Usa palabras especializadas, por ejemplo, carbono, nanomateriales, em, microchips, en la torre. O sea, son palabras que si no eres versado, si no eres una persona que está, eh, digamos, pues especializada, familiarizada con em, ese vocabulario, no, pues el texto se empieza a hacer más difícil. Por ejemplo, diseño experimental, sintetización, estudio de materia. No, pues esas son palabras que no se encuentran comúnmente, que las personas no en la charla cotidiana, en lo que platican día a día, las están diciendo, ah, sí, vamos a realizar un diseño experimental de dos factores para poder encontrar la variable, los elementos que afectan a la variable independiente sobre la variable más bien los factores que afectan a la variable dependiente producidos por tres variables. No, o sea, eso no sucede en las charlas del día a día, ¿sale? En las conversaciones cotidianas no pasa eso. En cambio, este texto sí es más comprensible porque, bueno, pues por ejemplo, todos entendemos, pues reconocida universidad estadounidense. Ah, bueno, pues es una famosa universidad. Ah, pues limpia departamentos. Ah, se duerme en su cubículo. Ah, pues cubículo. Ha de ser como un cuartito, ¿no? Cáncer cerebral. Bueno, pues cáncer es algo con lo que estamos familiarizados, tú y yo. Eh, no quería morir pobre. Bueno, pues eso es comprensible. Han sido la fuerza, mi familia, la educación y mis amigos también es comprensible. Me abrieron las puertas de su casa. Sabemos que esto no es literal. No es que una persona en un momento dado haya abierto la puerta. No, eso es un sentido metafórico. Abrir las puertas de su casa es darle la bienvenida a alguien para que se hospede o se aloje durante unos cuantos días. Todo ese lenguaje es comprensible. ¿Por qué? Porque lo utilizamos en el día a día, ¿vale? Ay, ya está durando muchísimo. Bueno, ajá, regreso al... emplea datos para sustentar la información. Aquí tendrías que buscar leer si hay algún dato, alguna gráfica, algo algún número. Pues, más de 50 años esto no valdría como dato, pero algún porcentaje, algo, alguna información particular. Y si no, pues no, no hay ninguno. Solo presenta años, por ejemplo. Y ya, eso está bien. ¿Cuál es la idea principal? ¿Qué está hablando todo el texto? ¿Sale? ¿De qué está hablando? Simplemente em, por el título y por los subtítulos que son estos, yo hablo matemáticas. No siempre regresar es ayudar a tu país. Cultura del esfuerzo. Nanotecnología para un gran investigador. Con esos subtítulos yo ya me hago una idea y además con yo ya me hago una idea que no solo habla de su trayectoria de la Sierra Oaxaqueña al MIT, sino cuál es su área de especialidad, que son las matemáticas o la nanotecnología. ¿Qué opinión tiene sobre regresar a su país y regresar a México? Y pues la historia de esfuerzo que también aparecía en el texto pasado. Simplemente con leer eso, yo ya me hice una idea de más o menos cuál es la idea principal. Podríamos resumirlo como el texto presenta las áreas de especialidad del investigador o del estudiante o de Pedro Pablo, como le quieras llamar. Presenta las áreas de especialidad de esta persona, así como parte de su historia para poder llegar a la reconocida universidad. Esa es la idea principal, ¿sale? O sí, las ideas principales, digamos. Son dos. No nada más hay una. En los textos no nada más hay una idea principal, ¿sale? ¿Y permite el desarrollo de las ideas secundarias? Pues sí, básicamente sí, sí lo permite.
¿Qué aciertos consideras que tuvo el autor en su texto? Una buena estructura que, a diferencia del anterior, por ejemplo, usa subtítulos. Esos se llaman subtítulos. Esa es una primera idea. Dos, más importante, incluso yo la pondría en una, pero más importante, dos, no utiliza prejuicios o no utiliza palabras, etiquetas prejuiciosas que a pesar de que no sean la voz del autor, la voz de quien escribe el texto, aún así, eh, pues resulta ofensiva. Este segundo texto no hace uso de eso, de esas cuestiones para vender, digamos, de esos amarillismos, ¿sale? No, este no lo usa. Y eso es algo correcto. En mi opinión, para mí, yo me siento como más a gusto leyendo textos de este estilo, más que amarillismo, más que, ay, ¿quién le dijo indio guarachú? No, que su... No, este no lo hace, ¿vale? Ese es un segundo acierto. Un tercer acierto nos habla un poco más de cuál es la especialidad del autor. O sea, sí está bueno que la cultura del esfuerzo como este, pero nos dice, ajá, y pues que está estudiando en Massachusetts, pues, psicología, historia, filosofía, ciencias, ¿qué está estudiando allá? Ah, bueno, pues ya, a lo mejor si habla de matemáticas y de nanotecnología, yo ya me puedo hacer una idea de que puede ser una cuestión relacionada con la ingeniería, con alguna ingeniería, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí hay otro. Ay, no, perdón, cambié de página. Y es que quería regresar a esta. ¿Y cuál es el cuarto acierto? En mi opinión, pues no lo sé. Le podemos señalar. También em, recupera la voz del autor para poder explicar a qué es lo que se dedica, ¿no? Puede ser como un cuarto. Y ya, ¿vale? Pues aquí le dejo, mi estimada Leida, porque sí ya está durando mucho la grabación, el video. Mira, 42 minutos. Aquí le dejo. Velo por partes. Bueno, te lo digo al final de eso, quizás te lo tuve que decir al principio del video. No sabía cómo iba a salir, cuánto iba a durar. Pero bueno, para las siguientes ocasiones, cuando duren mucho los videos, velo por partes. No lo veas todo de un jalón, ¿vale? Ve procesando la información, lo que te dije, en lo que te estoy apoyando, en lo que te estoy explicando, velo así por partes, ¿va? Yo también voy a intentar a lo mejor en las explicaciones dividirlo por partes para hacer más digerible la información, ¿va? Pero bueno, pues aquí le dejamos. Cualquier duda, avísame y seguimos en comunicación, ¿vale? Cuídate mucho. Bye bye.